Bueno, hace aproximadamente un mes, justo después de las elecciones europeas, comentábamos que quedaba en manos del Banco Central Europeo y de los propios gobiernos locales de los países de la Unión Europea reaccionar a los resultados y a las demandas que los ciudadanos europeos habían expresado en las urnas. Y lo podemos resumir en un hastío de las medidas de austeridad o de las políticas de austeridad que durante los últimos años se han venido aplicando en la Unión Europea. A los pocos días el Banco Central Europeo tomó una serie de medidas que ya comentamos en nuestro anterior vídeo en esa dirección, políticas pro-estímulo, políticas que trataban de incentivar el crecimiento en la Unión Europea. Y hace tan solo unos días en España hemos conocido la reforma fiscal, el anteproyecto de ley de reforma fiscal que supone una modificación significativa de nuestro sistema impositivo, aunque quedan algunas cosas todavía de lado en todo lo que se refiere a la financiación de las autonomías. Pero en lo que hemos conocido y en lo que conocemos hay medidas importantes que son o están destinadas principalmente a estimular el crecimiento económico y a tratar de devolver en cierta medida a los ciudadanos parte de lo que se les ha ido, digamos que restando en los últimos años dentro de este conjunto de políticas de austeridad que han supuesto una reducción significativa de la renta disponible de las familias. Pues bien, estas medidas no dejan de ser políticas de estímulo y ayudar, y sin duda alguna ayudarán a mejorar el crecimiento en nuestro país, y eso desde luego tenemos que considerarlo como positivo. Como positivo lo consideran los inversores internacionales que están, podríamos decir que semana tras semana, incluso día tras día, demostrando que España ha recuperado gran parte del interés inversor, gran parte de la confianza, y eso se traduce en llegada de dinero a los activos reales, a los inmuebles, a la renta fija, tanto pública como privada, y a las acciones, a la renta variable. La semana pasada tuve la suerte de acudir a un foro de inversores internacionales invitado por una gran gestora, y en este foro en el que había inversores asiáticos, americanos, anglosajones en general y centroeuropeos, no dejó de sorprenderme el hecho de que el director general de esta misma gestora dijera abiertamente que uno de los países que estaba sorprendiendo gratamente a su gestora y también a los inversores internacionales era España. Por tanto, reiterar lo que venimos diciendo desde hace bastante tiempo, que España es uno de nuestros países favoritos para invertir, no por el hecho de ser españoles, sino porque consideramos que hay todavía valor, y lo sigue habiendo, en la renta variable de manera considerable, y quizá menos desde el punto de vista de la apreciación en la deuda pública a largo plazo, pero sí por el lado del cupón, debido también a la bajísima inflación que tenemos en nuestro país. Desde el punto de vista, y por supuesto también en los activos reales, y estamos viendo cómo el interés inversor llega y se transmite o se traslada a vehículos de inversión, canalizando, como digo, dinero internacional hacia los activos reales, hacia los inmuebles. Por tanto, España sigue siendo uno de los países favoritos, de nuestros países favoritos a la hora de canalizar la inversión de nuestros clientes. Por otro lado, hemos conocido datos de crecimiento económico en Estados Unidos, podríamos decir que muy malos, con una caída en el primer trimestre en la revisión del 2,9%, que ha enfriado un poquito los ánimos, pero no demasiado, porque todos los indicadores adelantados del segundo trimestre apuntan a una recuperación significativa y a un crecimiento importante de la economía norteamericana en este segundo trimestre. Esta situación lo que hace es restar presión a la Reserva Federal norteamericana, era una de nuestras grandes preocupaciones a principio de año. Como digo, resta presión y pensamos que la Reserva Federal va a seguir aplicando la hoja de ruta sin novedades de algo que ya les hemos ido contando durante todos estos meses. Por tanto, menos presión. Y por el lado de China, otro de los grandes factores de incertidumbre, lo que estamos teniendo progresivamente son mejores datos mejores de lo esperado, y por tanto el otro factor de incertidumbre que teníamos respecto a los mercados internacionales se diluye y por tanto no es negativo, sino todo lo contrario, un poquito mejor de lo esperado. Es verdad que hay factores de incertidumbre, es verdad que estamos entrando en los meses de verano, eso hace que los volúmenes contratados sean menores y que pueda aumentar la volatilidad. Y como digo, uno de los factores de incertidumbre que estamos experimentando, la tensión en Irak, con nuevos brotes de violencia, hacen que pueda haber presión por el lado del petróleo, por el precio del petróleo, como ya lo hemos experimentado, que se ponga en duda el crecimiento mundial. Nosotros creemos que es un factor coyuntural, pero tendremos que estar, por supuesto, muy atentos a lo que pueda suceder en aquel país y, por tanto, la tensión que pueda generar a los precios de la energía en general,
del petróleo en concreto. Nada más, seguiremos informando y esperamos seguir contándoles lo que vaya sucediendo en los mercados. Gracias.